Esta es la cuarta entrega de los casos de corrupción en las fuerzas básicas de la Liga MX, donde mucha gente ha acudido a nuestro correo para expresar su sentir, sus malas experiencias y todos los modus operandi de cómo se presentan estas malas prácticas que tienen hundido en la mediocridad total al fútbol mexicano. Porque es una realidad que la televisión y todos los medios alineados al sistema se empecinan a guardar debajo de la alfombra todos estos sucesos, se hacen de la vista gorda y priorizan el negocio de los clubes profesionales y selección mexicana, dos empresas intocables para los poderosos y merolicos de la televisión. Pero, ¿qué pasa más abajo de esta pirámide? ¿Qué pasa en el inicio del sueño? El caso de Rivaldiós, el TikToker y YouTuber del fútbol, fue parte de ese infierno y hoy, luego de la presión en redes sociales, ha tenido quizás su última oportunidad de hacerse profesional con esas visorías que hará con el Mazatlán. Si este chico de origen humilde logra quedarse, dará fe y certeza de que la Liga MX y la selección mexicana hoy más que nunca carecen de talento, porque este no llega ni siquiera a profesionalizarse. Prepárate, porque exhibiremos casos aún más perturbadores, donde todos en lo absoluto les fueron truncados los sueños por el amiguismo, el compadrazgo y el elitismo. Si fuiste víctima o tienes alguna experiencia en fuerzas básicas de la Liga MX, puedes dejarnos tu testimonio en el correo que ves a continuación. Es por eso que hoy te presento Caso Rivaldiós 4. Casos perturbadores y aberrantes de corrupción en las fuerzas básicas de la Liga MX. Las redes sociales han sido de gran ayuda para este muchacho, pues luego de exponer su caso y hacerse viral, el usurero Salinas Pliego lo captó para poderle hacer una prueba a él y a su compa el Javetas, que juega de portero. Ambos fueron invitados al Kraken en Mazatlán para ver desde abajo el juego entre los morados y los rayados. La diferencia de juego fue evidente. Monterrey goleó 3-0 a los mazatlecos, quienes realmente son muy malos para jugar al fútbol y sobre todo para ser profesionales. Eso le valió la crítica a Salinas y a su equipito, quien se mofa de tener una lista de jugadores sudamericanos y mexicanos muy malos, pero que cobran cantidades muy exorbitantes de dinero. Por eso el usurero no perdió el reflector. Convocó a estos chavos que vienen desde abajo para que se prueben y ganen la oportunidad de profesionalizarse. Quizá esta sea la punta de lanza para que en un futuro no muy lejano sea la corrección, la cual debe hacerse al fútbol mexicano por parte de los supuestos semilleros. El día que lleguen los mejores jugadores por talento y no por padrinos y dinero, habrá muchos futbolistas de dónde elegir y con quién competir. Actualmente, las televisoras se empecinan en construir carreras de cartón, de jugadores malos y medianos, de hacer creer que son unos cracks cuando realmente no es así. Los medios son expertos en construir estrellas de papel, dejando de lado toda la basura que existe en las fuerzas básicas. Ese es el modus operandi y vivendi. Y a continuación hay varios ejemplos aún más críticos, porque en México hay mucho talento, pero este jamás llega a la cancha profesional. Por ahora, estos dos jugadores amateurs estarán a prueba, y la idea tendría que ser orientarlos, pulirlos y mejorar su técnica. Porque recordemos, con el talento se nace, y este se pule para quienes creen que por ser talentosos ya están listos para el profesional, pero no es así. Y eso es evidente. Debe haber procesos. El problema es que estos se cortan de tajo e injustamente. Algo que la televisión y los paleros de los jugadores no quieren entender. El primero de los casos que presentaremos en este contenido inicia con nuestro amigo Rodrigo, originario de Nesa, a quien llamaremos así por petición del anonimato. Este personaje nos contó con tanto y seña todo lo que vivió en unas visorías de los Pumas, cuando apenas tenía casi 13 años. El equipo, en la generación nacida en 2002, pedía los siguientes requisitos: un electrocardiograma y un certificado médico para entregarle esos documentos a una licenciada, que era la encargada de recopilar la información
El chico lo iba a intentar y serían 3 veces con diferentes rechazos, los cuales cayeron en lo absurdo. El primero solo le hicieron gastar y ni siquiera le hicieron la prueba. En la segunda, las cosas se pusieron interesantes, pues había pasado casi todos los filtros hasta toparse con muchos niños de papi. Al llegar a la prueba final, solo habían quedado 11, donde todos quedaron absolutamente fuera. Y los niños pudientes que encontraron en la última fase siguieron avanzando. Como anécdota, el papá de Rodrigo había platicado con otro señor que estaba allí, quien era el chofer de uno de esos chicos, el cual era hijo de un alto ejecutivo del Banco Azul que patrocina a la Liga MX. La tercera y última ocasión, Rodrigo lo volvió a intentar. Quizá el último chance y para su suerte y con mucha entrega. Le tocó que lo viera el mítico chileno Osvaldo Castro, el famoso Pata Bendita, quien afortunadamente lo jaló y pudo incorporarse a la categoría sub-13 en 2014. Para el siguiente año, a Rodrigo le tocó jugar un torneo de tercera jugando pocos encuentros y recibiendo sorpresivamente un llamado a la sub-15, ya que ese equipo tenía varios jugadores lesionados. El técnico que lo había llamado era Víctor Nava, quien recibió buenas reseñas de él. Hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, a pesar de tener buenos juegos, lo decidieron meter en un equipo que ni siquiera tenía registro, para que no perdiera el ritmo. Aún así, ya en la sub-15, Rodrigo siguió jugando, pues pensó que solo sería una etapa gris. Pero dentro del cuerpo técnico se quejaban de que no tenía buena estatura, pues este jugaba de lateral y siempre había quejas por eso. Sin embargo, se defendía y ponía mucho empeño, pero al paso del tiempo, sus minutos fueron disminuyendo. Ya no lo tomaban en cuenta, como si no existiera. El tiempo pasaba y no veía soluciones. Cuando estaba en la sub-17 y segunda división Premier, las cosas se pondrían peor. No solo por el gasto, sino por las ilusiones rotas, pues tenía llamados solo cuando alguien estaba lesionado. En pocas palabras, era el comodín del equipo. Pues a pesar de jugar muy bien y de ganarse el puesto siempre, era relegado. Al paso del tiempo, y en 2018, tras ver pasar a puro hijo de papi que recibía la oportunidad, llamaron a Rodrigo y le dieron las gracias, porque ya no jugaba y porque habían llegado nuevos chavos de supuesta mejor calidad. Después de ese año, entró en depresión. Su sueño era jugar y darlo todo por los Pumas. Tras estudiar en el CCH Oriente, pudo ingresar a la UNAM, pero no dejó de jugar y tuvo que conformarse con jugar con los Leopardos de la Leandro Valle en tercera división, bajo las órdenes del técnico Salvador Benz. Rodrigo nos contó que en cantera de Pumas hay mucha corrupción, y si bien hay chicos de dinero con talento, hay muchos también que ni merecen ese lugar porque no juegan a nada. Pues antes de darle las gracias, le pidieron 45,000 pesos para continuar. Estos fueron los números de Rodrigo como lateral, estos que usted ve en pantalla. Esta es la historia de Beto Cervantes, un chico que nos contó su historia y nos mandó evidencia pura de cómo las oportunidades se le cerraron en México porque le dijeron que no había cupo, a pesar de haber salido de la cantera de Xolos cuando apenas tenía 12 años. Él era talentoso, pero venía de un círculo muy humilde. A pesar de eso se mantuvo y a los 3 años lo cepillaron. En ese instante no sabía por qué, pero sabía que tenía que ponerle más ganas. Aún no conocía cómo se movían las cosas y más con la corrupción en las canteras. Cuando cumplió 19 años, probó suerte en la cantera del Querétaro para la sub-20. Durante 2 meses estuvo a prueba, pasando todos los filtros hasta que le notificaron a él y a su familia que había sido seleccionado entre los mejores del país. Sin embargo, todo ese sueño quedó en palabrería barata, pues después le dijeron que ya no había cupo, que ya no podía entrar, pues alguien más ya había comprado su lugar. Había pagado la módica cantidad de 100,000 pesos, que era la cuota para ingresar. Beto anduvo deambulando en equipos de tercera y segunda en los estados de Guanajuato, Querétaro y Puebla. Le habían ofrecido casa, sueldo y alimentación, cosa que al final no le cumplieron, por lo que al no tener ingresos para sostenerse el sueño, tuvo que claudicar, hasta que se le presentó la oportunidad de emigrar al viejo continente debido a su calidad. Lo vieron y le propusieron llegar al fútbol portugués en el 2021.
En la tercera división de aquel país, 2 equipos pelearon por sus servicios: el Unión de Madeira, uno de los clubes más viejos del país, y el Porto Santense. Ahí, Beto se inclinó por el primero, donde en 5 juegos oficiales ya había anotado 4 goles. Hasta ahí, todo iba bien. Sin embargo, luego de 4 meses en Portugal y demostrar su valía, el club entró en problemas financieros y en noviembre del 2021 fue disuelto del campeonato portugués. Beto se había quedado sin trabajo y tuvo que regresar a México a seguir tocando puertas. En 2022 y 2023 recaló con los Cimarrones de Sonora, luego en Alebrijes de Oaxaca, y a pesar de demostrar su calidad, solo le habían hecho perder el tiempo. Le dijeron que a pesar de ser bueno, no tenía representante o un buen padrino, pues para llegar había que pagar. Actualmente, Alberto Cervantes ya prepara las maletas para ir a buscar de nueva cuenta el sueño europeo, debido a que, como su experiencia lo cuenta, en México hay demasiado talento, pero no lo dejan llegar porque a fuerza debe pagar o tener alguna palanca para poder cumplir el sueño. Muy pocas veces se llega por talento, una triste y aberrante realidad. La historia de Alex es un caso que expone los vicios, que son el pan de cada día en el fútbol mexicano. Él militó en la filial del Atlas en Ensenada. Debido a su buen desempeño, sobresalió en un torneo en la ciudad de Guadalajara realizado en el 2014, donde Alex mostró sus cualidades y su fortaleza en la defensa. Debido a esto, le ofrecieron integrarse a las fuerzas básicas de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, equipo que terminó por convertirse en Mineros de Zacatecas. El chico de Ensenada no lo dudó y se mudó a las instalaciones de los Tecos, donde comenzó a destacar. Tenían buenas actuaciones, pero no le llenó el ojo a su entrenador Pablo Marini, quien cobraba 50,000 pesos por debutar a sus canteranos. Alex no quiso que sus padres pagaran esa exorbitante calidad y se conformó con entrenar en las juveniles. Sin embargo, terminó claudicando su aventura en Tecos, porque el hijo del Cheto Leaño, un tal Juan Pablo Leaño Moncada, lo quebró a propósito, en una jugada mala leche. Debido a esta lesión, Alex causó baja, y así le puso fin a su corta carrera. Otro más de los testimonios que quisieron mantenerse anónimos tiene que ver con la filial llamada Pachuca Segovia, que se ubicaba en Celaya, Guanajuato. Esta historia se desarrolló entre 2012 y 2014. En ese entonces, nuestra fuente jugaba como contención y siempre sobresalió porque jugar en una posición donde escasea el talento, era bueno, que al principio pagaba muy poca cuota y con el paso del tiempo ya no pagaba absolutamente nada, porque básicamente era indispensable en el esquema del Pachuca Segovia. Este joven era un talento nato, un motor que corría desde el minuto 1 hasta el pitazo final. Sin embargo, nunca contó con los 5,000 pesos que le pedían para llevarlos a las visorías en el ART, el famoso alto rendimiento Tuzo. No obstante, él estaba feliz porque era parte esencial de ese equipo. Lamentablemente para él, las cosas terminaron por cambiar. El profe Segovia llevó jugadores argentinos, colombianos y chilenos que fueron desplazando poco a poco al talento local. Recordemos también las palabras del famoso Rivaldiós, cuando dijo que les traían jugadores extranjeros, los cuales muchas veces eran malos y terminaban siendo apalancados. Finalmente, su entrenador les dijo que habría una visoría muy importante, pero que costaría 50,000 pesos, que solamente pudieron pagar un par de compañeros de billete. El problema fue que nunca llegó la visoría prometida. El profe Segovia no se presentó y dijo que les habían cancelado, pero nunca les regresó el dinero a los estafados. Nuestra fuente terminó jugando en Celaya, después de haber pasado las pruebas correspondientes. En ese equipo tuvo una gran experiencia, nunca le pidieron moches, le llegaban sus pagos a tiempo y todo fue de primera calidad. Sin embargo, tras una lesión en la tibia y peroné, nuestro amigo anónimo quedó fuera de las canchas. Asimismo, nos invitó a seguirle la pista al tal Segovia, quien continuó lucrando con los sueños de muchos jóvenes. Lo último que se supo fue que este mequetrefe cobraba 300 pesos por entrenamiento.
Emilio es otro joven que tuvo una historia amarga en su intento por cumplir sus sueños. Él tuvo la suerte de ser visto en el fútbol de barrio por Antonio Miranda, exjugador de los Lobos BUAP, quien lo llevó a las juveniles del Puebla para que se probara. Emilio cayó con el pie derecho, fue escalando en las fuerzas inferiores de la franja y de tercera lo pasaron a segunda en muy poco tiempo. Este joven destacó en todos los niveles donde le dieron la oportunidad. Incluso lo subieron a entrenar con el primer equipo para utilizarlo en los interescuadras. Por aquel entonces Ricardo Baliño recomendó a la directiva dar de alta su registro para la primera división. Sin embargo, llegaron 3 jugadores recomendados de la cantera de Pumas, quienes fueron relegados por el Puebla por indisciplinados, pues no traían nada, no jugaban mejor que Emilio, pero venían con representante. Y para sacarlo y que no se viera obvio, se inventaron la excusa de falta de experiencia. Sin embargo, se lo llevaron a entrenar al CEFOR, donde descubrió la podredumbre de las canteras. Emilio estuvo bajo las órdenes de Irán Banda, quien les pedía 10,000 pesos al mes para quien quisiera solo entrenar con la segunda división, cuota que solo podían cubrir los hijos de los socios, quienes llegaban en coches de mejor marca que los futbolistas de la división de ascenso. Emilio relató que después llegaron los venezolanos a dirigir y ellos pedían más. Incluso tenían que pagar el uso de su gimnasio por 2,000 pesos semanales. Pero no todos podían cubrir esa cuota, por lo que Emilio y otros compañeros se entrenaban en parques. Por eso los fueron relegando. Este joven también contó que él vio como un amigo suyo sufrió una puñalada en una visoría en Ceú con los Pumas, pues un portero hijo de un billetudo llegó tarde a la visoría, pero lo metieron a jugar. Acepta que este no era malo, pero que su amigo le dijeron que lo verían al siguiente juego. Aunque ya nunca lo probaron, se quedó el recomendado. Emilio intentó llegar al profesionalismo en un par de ocasiones más, pero se alejó después por la falta de dinero. Gonzalo es un joven mexicano que radica en Polonia. Desde allá nos platicó que jugó en segunda división con los Indios de Juárez y que hace muchos años le tocó ver la forma en la que algunos jugadores con nivel mediano abajo llegaron a debutar. Gonzalo no entiende cómo es posible que este tipo de bultos lleguen al profesionalismo y supone que llegaron ahí por los moches y billetazos. Este joven también fue víctima de algunos falsos promotores. De hecho, le tocó jugar con uno de ellos en su paso por los Indios. Después se enteró que este mequetrefe se hizo pasar por visor en León y Pachuca. Gonzalo está convencido que no fue el único engañado. Actualmente este joven juega en Polonia en una división inferior. Dice que se atrevió a tocar puertas para probar suerte. Sin embargo, allá existen las mismas mafias que se encuentran en las canteras del fútbol mexicano. Matías, de 31 años de edad, tuvo una experiencia amarga en la cantera celeste cuando tenía 16 años. Él llegó a probarse la sub-17 con el profe Omar Rojas, un tipo al que describe como soberbio y prepotente, porque tan solo con la mirada lo rechazó, sin verlo jugar. Sin embargo, otro entrenador, a quien le llamaban el Rayo, y estaba encargado de la categoría más grande, le dijo que él lo iba a probar, que fuera al día siguiente vestido de blanco. Afortunadamente pasó las pruebas y se quedó en el equipo. No obstante, y después de 3 meses de entrenar con la categoría dirigida por el tal Rayo, Matías fue invitado para irse a Cruz Azul Oaxaca, equipo con el que tenían convenio, pues tenían que mandar 3 jugadores de forma obligatoria. El problema fue que le pidieron 90,000 pesos con los que no contaba. Por aquel entonces Cruz Azul Oaxaca jugaba en la primera A. Nuestro informante no tenía el dinero solicitado, pero dijo que si se quedaba en el equipo, él iría liquidando lo solicitado, pero fue cepillado por no cubrir el moche requerido en ese momento. Posteriormente, Matías se fue a probar al centro de alto rendimiento, donde fue bien recibido por el profe Héctor Herrera y por Melvin Brown. Lamentablemente, cuando iba a empezar la gira contra equipos de primera A, todos los jugadores necesitaban estar registrados ante la federación, pero él no contaba con esa acreditación, ni con los 150,000 pesos que le pedían para darlo de alta ante la Federación Mexicana de Fútbol, por lo que no pudo salir de gira con el equipo del centro de alto rendimiento. Ahí fue donde terminó su sueño de convertirse en futbolista profesional. Pero dime,
¿Estas prácticas realmente disminuyen la calidad del futbolista mexicano que quiere hacerse profesional? ¿Qué otros casos conoces de corrupción en las canteras del fútbol mexicano? Déjame tus respuestas aquí abajo y también tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.